Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos a una nueva sesión de Club de Lecturas, la número 325, y hoy para tratar sobre el libro Orígenes, el universo, la vida, los humanos, de Carlos Briones, Alberto Fernández Soto y José María Bermúdez de Castro, con la particularidad de que vamos a contar con la presencia de Carlos Briones a partir de las 8:15 hora de España. Eh, Así que es una ocasión especialísima para poder contar con este especialista en los orígenes de la vida en nuestro club. Y antes de comenzar voy a pedir que cada uno se presente, como siempre hacemos, diciendo su nombre y desde dónde se conecta, comenzando por Marisa Arregui. Bien, mi nombre es Marisa Arregui y me conecto desde la costa almeriense. Silvina Ponce Dawson desde Buenos Aires, Argentina. Jordi Bayard desde Torrelodones en Madrid, España. Sí, Fabián, me conecto desde Düsseldorf, Alemania. Antonio Yacuinta desde Madrid. Daniel Irzábal de La Pampa, Argentina. Buenas tardes, un placer verlos. Vicky Toscano desde Guadalajara, México. Yo me conecto desde Pozuelo de Alarcón, Madrid, España. Muy bien, Carmen, bienvenida. Pepa Bagandasegui. Yo estoy en Villanueva de la Cañada, cerca de Madrid también, Península Ibérica. Hola, sí, yo soy Emanuel de Buenos Aires. Muy bien, bienvenido. Virginia. Virginia estoy en Galapagar. Muy bien. Eh, Enzo Fagundes. Enzo Fagundes de Salto, Uruguay. Bien, Enzo, me alegro de verte. Hola, ¿qué tal? Gregory desde la Ciudad de México. Muy bien, bienvenido, Gregory. Mucho gusto. Mucho gusto. Bueno, Ana, te paso la palabra. Hola, buenas tardes a todos. Me he conectado un poquito más tarde porque he tenido problemas con el enlace, pero bueno, y tampoco tengo hoy cascos, espero que me oigáis bien. ¿Me oís bien? Se produce un poquito de efecto también ahí, de doble, de eco. Pero bueno, a ver. Bueno, a ver si me pueden conseguir unos cascos y puedo utilizarlos, porque Ahora va así bien, ahora va bien. con el micrófono del ordenador puede ser que... Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos por estar conectados y por haberos animado a participar en la sesión de este libro, que bueno, sé que es en algunos aspectos es un libro complicado, es un libro de divulgación científica, pero a veces con información muy compleja, ¿no? Muy compleja, muy pormenorizada, con muchas fechas, muchos datos, mucha información. Entonces, a todos muchísimas gracias por el esfuerzo que habéis hecho y por querer participar en esta sesión. Bueno, ya sabéis que va sobre el origen de los tres grandes temas que nos influyen como humanidad: el universo, la vida, los humanos. Yo me he encargado del universo y de la mitad de la vida, y Jorge de la otra parte, ¿no? Bueno, en cuanto al universo, lo que hace el autor en este primer apartado es hacer un recorrido por las evidencias experimentales que nos permiten mantener el modelo que actualmente está aceptado sobre el origen del universo, que es el modelo del Big Bang. Si os dais cuenta, yo he incluido algunas imágenes en el resumen para poder tener una imagen gráfica de algunas de estas cuestiones, porque yo creo que nos ayudan a todos bastante a imaginarlo. Las tres, digamos que las tres evidencias experimentales son la composición química del universo, la explosión y el eco, lo que se llama el fondo cósmico de microondas. En cuanto a la gran explosión, se supone que nuestro universo empezó en lo que llaman los científicos una singularidad, que es un punto en el espacio-tiempo donde las leyes de la física actualmente pues, no nos funcionan, ¿no? Porque es de muchísima densidad, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que parece ser que no explotó como nosotros podemos imaginar una bomba, ¿no? Que hay mucha materia concentrada y sale hacia el exterior y se mueve en el espacio, sino que es el propio espacio-tiempo el que en todos los puntos simultáneamente apareció.
Bueno, pues es difícil imaginar, pero por ejemplo se ve la imagen de un globo, ¿no? Cuando se aumenta su volumen, entonces todo crece al mismo tiempo. No es que haya un punto y a partir de ese punto se expande la materia. Luego nos explica un poquito también lo que se llama la física del enfriamiento. Hace un ejemplo, yo creo que es bonito, al principio, pero marcha atrás. O sea, nosotros tenemos hielo, lo fundimos, tenemos agua líquida, seguimos calentando, se vaporiza, se forma un gas, seguimos calentando, la molécula de agua se parte en sus elementos, seguimos calentando, esos elementos se parten en sus constituyentes, que serían, bueno, pues las partículas subatómicas, ¿no? Los electrones, los protones. Si seguimos calentando, pues las partículas que por ahora se pueden dividir, que son los protones y los neutrones, también se partirían. Bueno, pues él dice que imaginemos que nuestro universo ha pasado al revés. Hemos pasado de una situación muy caliente, de mucha temperatura y muchísima densidad, y conforme han ido pasando los cientos de millones de años, pues se ha ido enfriando nuestro universo, ¿no? Entonces, bueno, pues hace un poquito un recorrido muy sencillo, pero yo creo que es interesante, sobre lo que se sabe actualmente en la llamada el modelo estándar de la física de partículas. Ya sabéis que igual que está el sistema de los elementos químicos, que tienen los 118 elementos que constituyen cualquier átomo de materia, algunos incluso han sido obtenidos artificialmente, o sea que nos vamos a encontrar en la naturaleza. En esa tabla chiquitita lo que tenemos son las partículas fundamentales, entendiendo por partícula fundamental aquella que no se ha podido dividir todavía, porque en el fondo daros cuenta que lo que están haciendo ahora los científicos y las científicas para conocer la estructura de la materia es ya lo que se hizo desde el principio, que se quiso conocer los átomos, ¿no? Desde Rutherford, que bombardeó un átomo, pues ahora siguen bombardeando. Lo que pasa que los aceleradores de partículas con muchísima más energía y muchísimo más tiempo, ¿no? Entonces, pero bueno, ¿veis? ¿Tú podrías poner esa imagen, Jorge, para que la vieran? Ay, mira, creo que no, porque no soy anfitrión en el ordenador, lo siento. Vale, no te preocupes. Y no Pero quiero si tenéis tocar el móvil vosotros, porque si no, sí. si tenéis el PDF, vais a ver que es una pequeña tabla con cuadraditos en la que aparecen los quark, los 6 quark. Solamente los 2 primeros son los que forman la materia ordinaria a la que estamos acostumbrados, el up y el down, y luego están los leptones, ¿no? Entre ellos el electrón es el que aparece en los átomos ordinarios. Luego están los muones, los tauones y sus respectivos neutrinos. Y luego están los bosones. Los bosones son partículas que sirven para transmitir la interacción entre la materia. Entonces, bueno, pues con esta tablita pequeña, por ahora, se puede explicar todo lo que es la materia ordinaria, o sea, la materia que podemos analizar y si la tenemos cerca, de diversas maneras, manipulándola, y si la tenemos lejos, como en el caso de la materia de las estrellas y los cuerpos cósmicos, recibiendo información de ella que fundamentalmente es electromagnética. Pero luego ya vamos a ver que hay otro tipo de materia de la que aún no se conoce su naturaleza, pero que se sabe que está ahí porque está interfiriendo con la materia ordinaria. Después de las partículas fundamentales, se forman otro tipo de partículas más grandes, por ejemplo, protones y neutrones con quark. Después estos se unirían para formar los núcleos de los átomos. Y aquí pasa una cosa interesante, si os habéis dado cuenta, en el momento en que los electrones se unen a los núcleos, aparecen átomos neutros, y entonces ya los fotones pueden viajar libremente por el espacio. Es lo que dicen, que en ese momento nuestro universo se volvió transparente, porque antes una especie de mezcla, ¿no?, entre partículas positivas y partículas negativas, y los fotones eran como que se iban saltando de una partícula a otra y estaban como agarrados o estaban sujetos. Entonces, cuando se vuelve la materia neutra, o sea, cuando se forman los átomos, pues ya los electrones... Y fijaros, es lo que después, posteriormente, el autor habla de lo que llamaríamos el eco, ¿no?, que
que se detectó hace unos años en un experimento bastante, bastante interesante, porque los científicos que lo detectaron no buscaban precisamente eso, pero apareciendo en sus observaciones, pues detectaron que era lo que se estaba buscando desde hace tiempo. Y es como hay esos fotones que salieron en ese momento, que empezaron a viajar libremente por el espacio, como el universo se ha ido enfriando, pues ahora se reciben en un rango de energías más bajo, en el rango de las microondas, que equivale más o menos a unos 3 Kelvin, que se supone que ahora mismo es la temperatura media de nuestro universo. O sea que ahora estamos a temperatura bajísima en comparación con la que ha habido en épocas anteriores. Esto en cuanto a la expansión. Luego, en cuanto a la constitución química de la materia, pues sabéis que... Perdona, Ana, que he podido sí, compartir. sí, Entonces, bueno, no pues sé. nada, tiene un poquito más para atrás para que vean la tabla de las partículas fundamentales. A ver. Si les... Bien, entonces yo voy a ir un poquito rápido porque me imagino que bueno, que si habéis tenido tiempo, habéis echado un vistazo al resumen o lo echaréis más adelante y ya le comenté yo a Jorge que sí, que es un libro propuesto por mí, reconozco, pero yo creo que bueno, que dentro de la divulgación científica es un poquito elevado quizá, ¿no? A mí me gusta mucho la divulgación científica, pero realmente lo propuse sin haberlo leído en profundidad y reconozco que tiene algunas cosas un poquito complicadas. Pero yo creo que en esencia las conclusiones fundamentales que se han obtenido yo creo que sí que pueden ser entendibles por todos y podemos hablar sobre ellas, ¿no? Bueno, entonces, veis, ahí están las partículas fundamentales de la materia. Entonces, otra de las evidencias experimentales es la composición química del universo. Nuestro universo es fundamentalmente hidrógeno, casi las 3/4 partes, luego helio y muy poquitos del resto de los elementos, un 2%. A nosotros eso nos llama muchísimo la atención porque vivimos en un planeta donde hay prácticamente toda la tabla periódica está en este planeta. Entonces decimos, ¿cómo puede ser que sea minoritario? Bueno, pues es minoritario porque el universo es muy grande y nuestro planeta o cualquier otro cuerpo celeste es una parte ínfima de toda la magnitud del universo. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de la teoría esta del Big Bang, de cómo se fue enfriando el universo, lógicamente el primer átomo que se formó es el más pequeño. Veis ahí también la tabla periódica de los elementos químicos, el hidrógeno. Después apareció el helio, que es el siguiente, y al final, como explica el autor, dentro de toda la vida de las estrellas se fueron cocinando los sucesivos elementos químicos. Y por eso, cuando esas estrellas llegan a su final de la vida, por decirlo de alguna manera, y se forma una supernova y sacan los elementos al espacio, pues esos elementos después, encontrándose en las nubes de polvo y gas, empiezan a girar y se forman bueno, pues zonas de máxima densidad, que serían luego las siguientes estrellas, y a su alrededor pues los planetas que forman los sistemas planetarios. Entonces, bueno, pues esa es otra evidencia de que este modelo, el modelo de la gran explosión o Big Bang, aunque bueno, en esencia no es como una explosión, pero bueno, es un término que se ha quedado, ¿no? Y que se utiliza. El siguiente es pues eso, el eco, ¿no? Esa radiación que se liberó en un cierto momento en el universo, pues ha seguido viajando y se ha podido recoger en la actualidad, ¿no? Entonces, bueno, pues parece ser que por ahora ese modelo, como cualquier modelo científico está en revisión, nos da una explicación del posible origen. Sí que es verdad que hay un instante antes de este Big Bang de 10 elevado a menos no sé cuantísimos segundos, o sea, un tiempo ínfimo que no sabemos que había. O sea, que lo que hay antes de ahí todavía es un misterio, ¿no? Y luego nos hablaba de tres temas pendientes, ¿no? O nuevos componentes, que son la materia oscura, la energía oscura y las oscilaciones bariónicas. En esencia es que, bueno, pues parece ser que estudiando el movimiento anómalo de algunas galaxias han visto que no se puede explicar el movimiento de las estrellas
solo con la materia ordinaria que hay, que tiene que haber algo más que está influyendo y como no se puede ver electromagnéticamente, pues la han llamado oscura, porque no emite luz. Y luego nuestro universo está también en expansión, esto también se ha comprobado, ¿no? Y entonces está en expansión, bueno, esto es en principio, por interacción gravitatoria, todas las masas tienden a juntarse, ¿no? Si nuestro universo está en expansión es porque debe haber algo, ¿no? que lo haga separarse, ¿no? Que haga separarse a las galaxias. Y además, cuanto más lejos, más rápido, con más aceleración se expande. Bueno, pues a eso que produce ese fenómeno se le ha denominado energía oscura y también, bueno, pues es un tema de investigación en la actualidad. Y lo de las oscilaciones bariónicas es que, bueno, parece ser que, aunque en principio nuestro universo era homogéneo, por algunas circunstancias crearon homogeneidades y entonces ahí es donde empezaron a aparecer los cuerpos celestes y las acumulaciones de materia. Entonces, bueno, pues dicho esto, ¿cuál es el futuro de nuestro universo? ¿Cuál es la evolución de nuestro universo? Pues parece ser que en principio nuestro universo pues, se va a seguir expandiendo, se va a seguir aumentando el tamaño y bueno, pues a partir de ahí pues hay todavía muchas preguntas que responder. Entonces, las dos preguntas que yo propongo, ¿no? ¿Hay alguna otra a lo mejor que queréis hacer vosotros? Es que si seremos capaces de conocer lo que había y lo que ocurrió antes de la implosión, o sea, si en el fondo si creéis que no se nos va a resistir nada como humanidad respecto al conocimiento del origen del universo, o si, bueno, que a cada respuesta le va a seguir una pregunta. Y la segunda pregunta es que si la ciencia podrá contestar, es algo parecido, está relacionado, todas las preguntas que nos hagamos sobre el origen del universo. Bueno, podéis levantar la mano analógica o la digital. Jordi. Sí, yo te quería hacer dos preguntas. Lo primero es que no se habla mucho, o no recuerdo ahora, pasé por el libro y no recuerdo mucho, del tema de la antimateria. El tema de la antimateria es un tema... bueno, dime, perdona, te he interrumpido. Esta es la primera pregunta. Y la segunda es que hay algo que también hablan del Big Bang y el Big Crunch, ¿no? Que podría darse la vuelta esta expansión del universo y llegar a un punto límite en el que en lugar de hacer fuerza centrífuga, fuera a hacer fuerza centrípeta, ¿no? O sea, que el universo se fuera encogiendo paulatinamente. Lo que sí me parece fantástico es esta teoría de que si se sigue expandiendo ilimitadamente, los átomos llegará un momento que se separarán entre sí, ¿no? O sea, perderían el efecto atracción totalmente. Bueno, no sé, te dejo varias, es que son varias cuestiones de las que me voy a ver si gustaría... puedo contestarte. Sí, es verdad, no lo he mencionado. Sí, el autor sí que habla de la antimateria. Y es una de las preguntas que se han hecho los científicos durante un tiempo: ¿por qué vivimos en un universo material y no en un universo antimaterial? Porque en el inicio estaban materia y antimateria estaban equilibradas. Lo que ocurre es que cuando una partícula se une a una antipartícula se aniquilan y dicen que hay más positivos que y se convierten negativos, en ¿no? energía, ¿no? Entonces parece ser que en algún momento debió haber una simetría, una asimetría, no simetría, de tal manera que ganó la materia. Entonces, a partir de ese momento, pues hay más partículas que antipartículas, aunque la antimateria existe en nuestro universo. De hecho, hay reacciones nucleares que emiten positrones, ¿no? De hecho, hay una tecnología médica, ¿no? Que es la terapia con positrones. Lo que ocurre es que cuando un positrón encuentra un electrón, enseguida se aniquilan mutuamente y por tanto nosotros lo que observamos como algo estable o como algo
permanente son los objetos hechos de materia. O sea, eso por un lado. Y luego, por otro lado, lo del Big Crunch, sí, porque hubo un tiempo en que había como posibles teorías para explicar la evolución del universo. Una era que el universo podía irse expandiendo, pero si la fuerza gravitatoria era más intensa que la fuerza que hacía que se separasen los cuerpos celestes, pues llegaría un momento que se volvían a acercar, se acercarían y volvería otra vez el universo a sus inicios. Y luego otra vez, incluso podría volver otra vez a expandirse como un universo cíclico, por decirlo de alguna manera, ¿no? Expansión, compresión. Pero parece ser que actualmente las pruebas experimentales apoyan más la idea de un universo continuamente en expansión. Hay otra experiencia que es lo que a lo mejor habéis oído hablar de corrimiento al rojo. Eso con el sonido lo percibimos bien. Cuando nosotros oímos, por ejemplo, la sirena de una ambulancia que se acerca a nosotros, la oímos más aguda que cuando se aleja. O sea, la frecuencia de una onda es más alta cuando la fuente se acerca a nosotros que cuando se aleja. En el caso de la luz, podemos hacer un símil y los colores rojos tienen una frecuencia más baja que los colores azules. Entonces, cuando se recibe la luz de las estrellas, de modo muy simplificado, podemos decir que se han dado cuenta los científicos que están los mismos átomos que emiten esa radiación en las estrellas, los recibimos en la Tierra un poquito movidos hacia el rojo. ¿Eso qué significa? Que se están separando de nosotros, porque estamos recibiendo su radiación con una frecuencia más baja. En el sonido diríamos con un sonido más grave. Entonces, eso es una evidencia de que sí que se están separando las galaxias entre ellas. Pero no es que se separen de nosotros. Es que, claro, nosotros somos terrestres, imaginamos que somos el centro, pero es que todo se separa de todo simultáneamente, ¿vale? Tenemos que ver como que es una separación. Todo se separa de todo, sí. No sé si te he contestado a tus preguntas. Sí. Pero bueno, que en el límite, si todo se separara de todo, todo se desintegraría absolutamente, ¿no? O sea, al final. Bueno, sería sí, casi como yo a veces la muerte térmica del universo, ¿no? Como una situación en la que ya no hubiera suficiente energía como para que hubiera cambios en el universo o algo así. Ya. Vale. Carmen. Gracias. Sí, yo primero felicitarte, Ana, por tener esa mente privilegiada de poderte imbuir en estos temas tan complicados, tan abstractos, que son curiosidades que yo no he tenido en mi vida. O sea, es que a mí me da igual de dónde vengo, ni yo lo único que veo es que estoy en la Tierra, que estoy aquí, que estoy viva, y lo demás me importa un bledo. O sea, es que admiro que haya mentes que le interese profundizar en estas cosas que son inaccesibles para el 90% de los seres humanos, porque yo soy incapaz de abstraerme en cosas tan pequeñas. Los átomos a su vez se dividen en partículas. Bueno, imposible por mí acceder a todas esas cuestiones. Entonces, a mí se me ocurre preguntarte, al margen de lo que tú has preguntado, a lo que no tengo respuesta, se me ocurre preguntarte si tú crees que un agujero negro se puede tragar el sistema solar de la Tierra. Bueno, no lo sé, Carmen, sinceramente. Preguntémoselo a Carlos Briones. Bueno, pues ahí tienes otra cuestión para estudiar, Ana. Vale. A mí me importa un bledo, pero tú ahí tienes otra cuestión para estudiar. ¿Desaparecerá nuestro sistema solar en algún momento precisamente por la compresión esa del universo? ¿Es posible eso? ¿O estoy yo alucinando en colores y no he entendido nada de lo que se ha planteado? Ahí lo dejo. Pues yo lo que te diría, Carmen, es que no hace falta entenderlo todo para entender algo. Y eso ya es suficiente, creo yo. ¿Sabes? Pues no lo sé, pero... Has utilizado términos, has utilizado cosas, palabras que sí que manejas. Por tanto... No, he necesitado leer un poco, bueno, pero si te doy la enhorabuena. Me ha pasado, como decía
Valente, el poeta, que no hay que entender la poesía, que hay que leerla y que ya encontrarás un hueco en el cerebro para encontrar una explicación. Pues yo creo que me ha pasado con el texto que has enviado lo mismo. Lo he leído sin comprender absolutamente nada, pero digo, lo leeré aunque solo sea no sé, por un poco de dignidad torera, ¿no? Y bueno, pues se me ha quedado eso de la compresión, de la explosión, pero muy poco, muy poco. Muchas gracias, Ana. De nada. Collo. Gracias. Muy bueno el resumen, Ana. A mí también el libro me pareció un poco pesado, inclusive habiendo pasado por clases y la facultad sobre estos temas. Y con respecto a lo que hablábamos antes de la expansión, no, lo que yo tengo estudiado, ¿no es cierto?, en la facu, es que no es una expansión del estilo elástica, donde estamos estirando un elástico y todo se corre, sino que de alguna forma el universo se expande, quiere decir crece, pero plegado sobre sí mismo. Hay un pliego, y de ahí es de donde, por ejemplo, los científicos que sostienen la teoría de universos paralelos están trabajando, ¿no? Porque el universo paralelo justamente se da cuando el universo se pliega sobre sí mismo y en una expansión elástica en 2 dimensiones, como podríamos suponer. Y con respecto a las preguntas que hiciste, me quedo pensando sobre todo en la primera, si vamos a ser capaces de conocer. Yo no creo que vamos a ser capaces de conocer, lo que vamos a ser capaces es de ponernos de acuerdo sobre qué puede haber llegado a pasar. Digamos, no va a haber un conocimiento real, sobre todo de los instantes iniciales o de esos primeros millonésimas de segundos, sino que la comunidad científica se pondrá de acuerdo en qué es esto y se acabó. Y esto un poco lo fundamento porque cuando nosotros estudiábamos física de partículas en la facultad, estudiábamos lo que la comunidad científica se había puesto de acuerdo que pasaba y no porque haya sido demostrado. Entonces uno se presentaba a dar exámenes y exponía lo que la comunidad científica decía, pero no es conocimiento demostrado, es simplemente un acuerdo de que esto podría haber pasado así. Y que me parece muy importante, no solamente a nivel por ahí científico, de exactas o de naturales, preguntarnos por lo que ocurrió antes de la implosión, sino por esta pregunta un poquito más filosófica que tiene que ver con qué había cuando no había nada. Que eso me parece muy interesante la discusión. Cuando todavía no estaba nada, ¿qué había? Porque si no caemos en la generación espontánea, de la teoría de la generación espontánea de la vida, cosa que en el segundo capítulo se refuta esto, ¿no es cierto? Entonces, digo, ¿tiene que haber habido algo para que haya algo después o no? Bueno, esto, muchas gracias. Gracias, Collo. Vicky. Gracias. Bueno, pues iba más o menos por la línea de Fabián, dar respuesta de acuerdo como yo lo veo si seremos capaces de conocer. Y creo que toca mucho pues la filosofía de la ciencia y la filosofía en general, que siempre seguirá el ser humano haciéndose preguntas y siempre creerá haber encontrado certezas, y la historia de la ciencia prueba que esas certezas se refutan una y otra vez, y es la característica que tiene la ciencia, ¿no? Que creemos saber y en realidad va a haber otra cosa que viene a refutar, pero aún así las bases sobre las que se construye lo nuevo, aunque hayan sido, por ejemplo, sabemos que la teoría de la relatividad de Einstein es un pilar de la ciencia moderna, pero que tenía muchos errores y muchas cosas que se han refutado, y así todo lo demás. Entonces, creo que nunca podremos tener una certeza absoluta, invariable, acerca del origen del universo, de lo que pasó cuando no había nada. Pues si nos hacemos la pregunta ¿qué había cuando no había nada? Pues nada, ¿verdad? Estamos dando la respuesta ahí mismo. No creo que seamos capaces de tener una certeza que sea inamovible. Y de hecho la ciencia no es eso lo que busca. Y la naturaleza del hombre es que siempre seguirá haciéndose preguntas. Gracias.
Gracias, Vicky. Antonino. Bueno, pues nada, yo quería comentar un par de cosillas. Uno, digamos, explicar un poco el entorno en donde se genera, yo creo, este libro, porque o sea, yo he trabajado con Carlos en el Centro de Astrobiología y había, como decía a Jorge ayer, había un montón de científicos de varios tipos, físicos, biólogos, químicos, antropólogos, etcétera, y entonces al final acababan teniendo un lenguaje común para entenderse. Yo creo que este libro no es un libro de divulgación al uso, o sea, no es para el gran público. Yo creo que es un poco para iniciados. De hecho, digamos, el lenguaje y los detalles que mencionan son muy avanzados. Digamos, el 90 y tantos por ciento de la población no tiene ese tipo de conocimiento. Por eso yo creo que no se podría llamar como un libro de divulgación. Bueno, aún así nos da muchas pistas y muchas ideas que podemos, digamos, usar para entender un poquito mejor de dónde venimos y hacia dónde vamos. Con respecto a lo de la expansión, quería quizá un ejemplo que no sé si lo tenéis claro. La expansión, pensar el universo en vez de 3 dimensiones más el tiempo, pensarlo en 2 dimensiones, como un globo, la superficie de un globo. Entonces yo tengo el globo, le pongo tantos puntitos en la superficie del globo, los dibujo, con un rotulador pongo tantos puntitos, ahora inflo el globo. Esos puntitos que pueden ser, pongamos, las galaxias, inflando el globo, ¿qué ocurre? Que se separan cada uno de los demás. Por lo tanto, digamos, la expansión es esta creación o generación de espacio entre los puntos que ocurre porque se está abriendo una tercera dimensión que nosotros no vemos. Y en ese caso, como decía el anterior, no era antes de Vicky, Fabián quizá, pues el pliegue en una dimensión distinta podría, digamos, entenderse de esta manera. Digamos, hay el globo que está, la superficie del globo que tiene una tercera dimensión que nosotros no vemos porque estamos en 3 dimensiones, la cuarta es el tiempo y la quinta o la n sería hacia donde está curvado el espacio. Vale, por lo que quizá eso nos puede hacer un poco, dar una idea pictórica de cómo se expande el universo. Y si es cíclico o no es cíclico. Ahora mismo parece ser que, digamos, nos expandimos hacia la muerte térmica o de la, ¿cómo se dice?, de la entrópica, como se dice, o sea, que donde la temperatura cero absoluta se alcanzará y no se mueve nadie, y como sabéis, la vida está hecha de intercambio de energía. Si no hay energía, no hay vida, no hay nada, porque incluso los átomos, como hemos dicho, se separarán entre sí, porque habrá demasiado espacio entre una partícula y la otra. O quizá a un determinado momento, cuando sepamos más y la teoría avance y haremos más experimentos que, por ejemplo, la historia de la materia oscura y de la energía oscura, que no nos cuadra, que nos la hemos inventado simplemente porque los experimentos o las observaciones no nos cuadran con lo que es la teoría vigente. Entonces, pues nos inventamos cosas que, digamos, apaños, pero igual mañana a alguien se le ocurre una teoría distinta que, digamos, nos explica
ciertos fenómenos que ahora mismo no estamos entendiendo. Y igual, pues se descubre que esta expansión a un determinado momento se para y se vuelve atrás. Y tenemos como un universo que se infla y se desinfla periódicamente. Me lo invento. Vale, pues también esas han sido otras teorías que se han barajado. Muy Y bien. me callo. Gracias. Gracias, Antonino. Enzo Faúndez. Bueno, comparto que es un libro capaz un poquito más avanzado que una mera divulgación científica, y algunas acotaciones respecto a la lectura del libro de lo que se está hablando. Yo creo que no podemos confundir modelos explicativos con teorías, porque las teorías son cerradas en un marco y dentro del marco en donde se establecen pueden presentar errores, sobre todo en los límites. Establecer un límite para el origen del universo como para el fin del universo, no hay teoría que todavía lo pueda explicar sin la cantidad de error suficiente como para descreer en ellas. Precisamente, tener la necesidad de que exista un origen es hasta para la ciencia cuasi religioso, más allá que el modelo diga que el comienzo puede fijarse un tiempo hacia atrás. O sea, no necesariamente el origen está en lo que plantea el modelo que dentro de la singularidad de Hopkins, porque en definitiva hay libros anteriores de divulgación como la historia natural del tiempo, la breve historia del tiempo, que nos adentra mucho en estas explicaciones, plantea eso, que la singularidad es una resolución, una hipótesis matemática. Físicamente estamos lejos de poder afirmar esto de esa zona de punto de concentración másica tan grande. Y hoy hablaba Carmen sobre cómo el conocimiento, o alguien me respondió, perdón, de las partes hace al conocimiento del todo. O sea, tratar de entender el universo en su totalidad es prácticamente imposible. Lo que hemos ido conociendo fueron las partes por las que se pueden ir desarrollando la conformación estructural, y precisamente entender eso es entender algo que se llamó de efecto de masa, que es de donde sale la gran energía del universo, que es a medida que se van fusionando las partículas, que yo puedo afirmar que la suma de las partes no es igual al todo. O sea, la masa que tengo en un átomo, en un isótopo, no equivale a la suma de las partículas que constituyen dicho átomo. Y es en base a eso que se pasó a entender todo lo que denominó la era nuclear, ¿no? Entonces, primero, reafirmar eso, de que no debemos centrarnos, que debe haber un necesario origen a partir de allí, eso puede ser cuestionado. Y lo último, bueno, levanto una banderita por Einstein, porque él predijo también en la constante universal relativista la posibilidad de una materia que no fuera la conocida, o sea, la ordinaria. Y ahí podría ingresarlo la materia oscura, más allá de que no se animó a fundamentarlo. Gracias, Gracias. Enzo. Gregory. Sí, hola. Bueno, yo voy a parafrasear a Aristóteles cuando le responde a Platón. Esta forma en la que de pronto Platón no hace mención del mundo de las ideas y luego Aristóteles le dice, bueno, habrá una idea que dé pie a otra idea, que dé otra idea y así nos vamos hacia el infinito, ¿no? Palabras más, palabras menos, se ha escuchado mucho como el límite, el principio, el final, y esa es una concepción muy humana de las cosas. O sea, así es como nosotros entendemos las cosas. O sea, hubo un principio del universo, y entonces, ¿quién dio origen a ese principio? ¿No? ¿Y quién dio origen al principio que dio origen al principio? Y así nos podríamos ir hasta algo que es imposible de concebir. Yo creo que las cosas cuando se han entendido es cuando te sales del cubo que piensa la mayoría de la gente o digamos esta constante colectiva que de pronto se nos hace. O sea, Einstein de pronto piensa la ley, o sea, la relatividad afuera de lo que se pensaba en ese momento. Y yo creo que así es como se ha podido ir entendiendo. O sea, vas entendiendo. A la pregunta si alguna vez podremos conocer, yo creo que alguna vez podremos entender. Pero esto es un proceso que lleva mucho tiempo,
de ir acumulando piececita por piececita hasta que vayamos entendiendo otra parte y de ahí podamos pues concebir algo más. Y yo creo que poco a poco iremos entendiendo cómo es que nuestro universo, es que me perdí aquí ya no me vi. No, ¿Sí me porque no escuchan? sé qué es lo que Ah, ya pasó. está. Algo Algo, pasó. algo pasó, ¿qué pasó? Exactamente. Entonces, yo creo que esta idea de que en algún momento podamos entender, seguramente necesitamos mayor capacidad que la nuestra para poder hacer una serie de cálculos y yo creo que ahí se va metiendo otro tipo de inteligencia que seguramente esa es la razón o una de las razones por las cuales se va buscando, pero pues definitivamente el universo siempre va a ser una incógnita porque no sabemos, o sea, no tenemos ni siquiera la menor idea de lo que en verdad sucedió. O sea, solo hemos interpretado lo que hemos podido observar y pues es un granito de arena, porque hacia dónde vamos, eso fija un límite, ¿no? Hubo un principio, eso fija otro límite. Y ya de alguna forma en la concepción griega, ¿no? Se hablaba de la nada, entonces debe haber algo hacia donde se muevan las cosas, gracias a que no hay un espacio donde están. Y la otra es que al momento de que se concibe esta idea, ¿no? del cosmos en los griegos, pues se habla de algo que es ilimitado, que es infinito, ¿no? Que no tiene principio, que no tiene final, y yo creo que hablaban de este universo, o sea, hablaban de esta concepción de lo que significan todas las cosas y que es muy complejo poder entenderlo desde cómo hemos construido nuestra tierra, o sea, nuestra realidad. Nosotros todo lo hemos tratado de clasificar, delimitar, agrupar, y eso nos ha dado pie a que podamos conocer lo material, pero no sabemos qué hay más allá de ciertos límites. Entonces, pues es muy complejo, la verdad, el concebir el universo, ¿no? Ujú. Gracias, Gregory. Bueno, me doy la palabra. A mí me resultó muy arduo leer este libro. Efectivamente, me parece que no es de divulgación, a pesar de que ganó un premio al mejor libro de divulgación del año, no me acuerdo cuál. Yo creo que no lo es. Y lo relaciono con el otro libro que vamos a leer, vamos a debatir el 21 de diciembre, que es Nexus de Harari, porque ya lo vais a ver cuando lo leáis, pero digamos, finalmente la gran habilidad de los humanos es crear relatos que se aceptan colectivamente y esos relatos nos permiten coordinar todas nuestras acciones y ser casi como una inteligencia colectiva muy superior a la inteligencia de cada individuo, ¿no? Y entonces eso es esa es la característica de la especie, lo que la hizo despegar y pegar este salto científico tecnológico brutal del que estos autores son exponentes, ¿no? Em, pero a la hora de construir un relato aceptable por todos, pues este que estos científicos nos proponen es tan arduo, es tan duro, es tan difícil que compite mal con relatos mucho más sencillos, como por ejemplo los relatos religiosos o de otro tipo. Entonces, eso es lo que me preocupa porque creo que hacen falta también divulgadores que nos puedan explicar estas cosas de una manera que las compremos con más facilidad. A mí el primer apartado me costó muchísimo. El segundo también. El tercero un poco menos. No sé a los demás, pero lo he leído porque es un libro propuesto en el club y porque me parece importante, pero echo en falta divulgadores de estos asuntos. Hay que empaquetarlo mucho mejor. Hay que ofrecerlo como un nuevo relato que sea abrazado por la gran mayoría. Y tal como está planteado, esto va a quedar en un pequeño grupo de expertos. En fin, la idea de Orígenes como título me resulta un poco cristiana. Es decir, parece esa visión finalista de el tiempo lineal, que tiene un origen, tiene un final, vamos a ir hacia el paraíso.
tampoco me gusta esa idea. Pero bueno, no se lo voy a plantear así tan duramente a Carlos Briones porque estoy muy agradecido que venga y lo quiero escuchar. Y creo que tenemos que aprovechar para hacerle todo tipo de preguntas. Carmen, estás en mute. Ahora, a ver. Mute Bueno, estás. Ahí, sí, en un momento lo sacas. ahora, Ahí. ahora. Jorge, que no es por llevarte la contraria, pero es que esto no se puede divulgar de otra manera, porque ¿cómo te explican composiciones que son como son y no son de otra manera? Entonces, esto es para gente que ya sabe de qué va la feria. Es un libro que divulgativo, pues a mí me parece que es Millás, perdón, Y Arzuaga, Arzuaga. claro, que son divulgativos porque, bueno, la paleontología nos afecta de lleno, pero una cosa tan abstracta como es el universo. Vamos a ver, yo he hecho aquí infinidad de preguntas y me he quedado callada porque veo que nadie responde. Entonces, es que esto es un misterio tan grande que yo creo que no es posible la divulgación vulgar. Es imposible. Esa es mi. Pero no es por llevarte la contraria, Jorge. Es porque Vale. te has puesto a tiro. Y aparte Ahí me y quedo. aparte te gusta también tirarme. Bien. Ahí me quedo. Silvina. Bueno, no es solo un relato la ciencia equiparable a la religión. Hay una cosa que se llama el método científico, o sea, hay un acuerdo sobre cuándo se acepta que alguna conclusión, digamos, es verdadera dentro de las herramientas existentes en el presente para indagar en la naturaleza. O sea, me voy a referir solo a las ciencias naturales, ¿no? Que hay un método por el cual uno experimenta, observa, junta datos, se infiere y eventualmente elabora algún tipo de teoría o de modelo que puede llegar a hacer predicciones, pero hay un acuerdo de cuándo se acepta algo a partir de todos esos mecanismos, de todos esos intercambios que se hacen con la naturaleza. Entonces, no hace falta, me parece, que todo el mundo entienda qué es lo que, porque más bien que necesitas un entrenamiento, así como en medicina, uno no sabe todo lo que pasa dentro del cuerpo, ni entiende todo lo que las decisiones que toman los expertos o en las distintas tareas humanas, que estamos todos subdivididos y entrenados para abordar distintos tipos de problemas, pero aceptamos que la persona tiene una forma de interactuar con ese sistema y de llegar a conclusiones que nos resulta aceptable, que no está basado en la palabra de un gurú o de un sacerdote. Entonces, tal vez es importante, la divulgación científica por supuesto que es importante, pero no siempre es fácil de bajar a un lenguaje que sea comprensible. Pero sí es importante que el método que se usa, cómo es que se llega a un acuerdo dentro de la comunidad científica, sea lo que entienda la comunidad que no es científica, ¿no? Para que no se la piense como algo que es una especie de religión, porque no es equivalente a una religión de ningún modo. Vale. Pepa. Hola a todos. Bueno, yo estaba calladita, como habréis observado, para lo que yo soy, estaba muy calladita porque realmente no tengo nada que decir a las dos primeras partes del libro. Lo he intentado porque soy una persona responsable y persuasiva a mí misma. He dicho, tienes que poder, pero no he podido leerme. Bien, esto no quiere decir que el libro no sea accesible a más gente. En mi caso personal, y no me gusta hacer referencias personales, mi formación científica es tan baja que es casi nula. A mí en el bachillerato las monjas no me enseñaron nada más que un pelín de física, un pelín de química y un pelín de biología. Y con eso ahí se las apañe. Y a lo largo de mi vida no he tenido interés y no me he preocupado por estas cuestiones y soy absolutamente ignorante de todo esto, ¿eh?
O sea que el libro me ha parecido inaccesible para una persona como yo, que solo tenemos una formación científica mínima, ¿no? Me he ido a la tercera parte porque sí me es más conocida, sí la controlo, sí la domino. No me ha aportado grandes novedades. En algún momento incluso me ha parecido un poquito aburrida, pero bueno, me ha parecido que yo he sentido que eso sí era más accesible para gente sin formación científica. Y bueno, nada más, estoy aquí para escucharos, para ver todas esas cosas, el Luca y todo eso, a ver si me lo explicáis. Estoy aquí para que me lo expliquéis, ¿eh? Y Muy nada, bien. nada más, pero vamos, que no creo que sea de divulgación, porque si no lo habría entendido y no he entendido nada, de verdad. Me he puesto a buscar en Google los términos y dije, a ver si no puedo estar, yo no me puedo leer un libro buscando los términos científicos que no entiendo y lo aparté. Mm, Vale, nada más que eso. Nada sí. más. Gracias, Pepa. Antonino. Nada, decirte simplemente yo creo que Orígenes es un guiño a el libro de Darwin, Origen de las especies. Sí. Yo creo que viene de allí y nada más, no, no quería ser religioso. Además, conociendo los elementos de religioso, no creo que tenga mucho. No, no, sí era como una manera de causar debate. Vale, bueno, nada. Nada, gracias. Enzo. Bueno, muy cortito, lo que nos deja cuando se debate libros de este tipo es esa dicotomía que se generó en la humanidad ya en el siglo XX, en que la formación humanista ha carecido de lectura científica y muchas veces se atribuía a que los científicos tenían baja formación en lo humanista. Creo que la necesidad de leer en ambas direcciones, según la formación que tengamos, es un debe para la formación global de la humanidad. Porque puede ser un letrado en idiomas, lenguas, etcétera, y por qué carecer de lo otro y viceversa, ¿no? Ujú. Sí, gracias, Enzo. Collo. Sí, sí, coincido que es un libro complejo. Es muy fácil volverse religioso después de tratar de leerlo porque es una explicación más sencilla, pero Exacto. dejando los chistes al lado, de costado, creo que también, y escuchando que somos todos de distintos países, hay una conclusión que es que tal vez la formación en ciencias básicas que tenemos es muy pobre, entonces no llegamos por lo menos a comprender algo del libro. Inclusive, como yo dije anteriormente, por los que hemos pasado por aulas de esto, es un libro bastante difícil, pero a mí lo que me dejó, y tomando lo que decía Pepa, es también tuve que buscar algunas cosas y fue una invitación a aprender o a darme cuenta de lo que no sabía. Entonces me generó también la posibilidad no solamente de investigar un poco más los autores y ver cómo plantean los temas, sino aquellas cosas que yo no conocía o las que no estaba tan informado, poder buscarlas e incorporarlas como un desafío de aprender algo nuevo. Así que en ese sentido creo que estuvo bien. Gracias. No, gracias a ti. Bueno, a ver, teóricamente dentro de 12 minutos se va a conectar Carlos Briones. Hemos hablado solo de la parte primera, Ana. No sé si... Pues yo creo que a lo mejor podíamos hacer alguna pregunta, Jorge, y no explicar. Vale, Porque en la vida ya habéis visto que se va de los elementos, luego hay tres características: compartimentalización, metabolismo y replicación, luego aparecen las células, luego ya los organismos. Yo creo que lo interesante en todo caso es ver si alguna de las preguntas planteadas las podemos contestar, o incluso de la última parte del hombre también, si nos da tiempo a ver alguna de las preguntas antes de que entre Carlos, como tú lo veas. vale, pues podemos hacer preguntas de la parte del hombre porque sobre todo las preguntas que le vamos a hacer a Carlos están referidas a su especialidad, entonces están referidas al tema Al del tema de la origen de la vida, sí, de vida. la química. Entonces quizás... Podemos ir al final, ¿no? Después sí, de... Porque sí, bueno, bueno, a- el resumen está muy cronológico, ¿no? De cuáles son las fases por las que han pasado sí, a ver, los... resumiéndolo súper rápida, la tercera parte, que yo también me sentí más cómodo leyéndola, y que es un poco la evolución de nuestra especie desde los primates ahora, y cómo se produjo en un momento dado, él lo llama un Big Bang, en el cual empieza a haber un desarrollo cerebral exagerado y
y desarrollamos una habilidad, que al fin y al cabo es esa habilidad que yo estaba comentando antes, que es de desarrollo del lenguaje, de desarrollo bueno, insisto con el tema de relato, pero no sé, se podrá llamar como sea, pero de poder construir un discurso que nos hace coordinar con los demás y diferenciar del resto de especies y actuar colectivamente. Entonces, eso también es lo que subraya el autor en esta cronología que nos va contando. Y yo hacía un par de preguntas al final. Decía, una de las preguntas era, el autor hace un recorrido por la evolución desde los primates hasta el Homo sapiens, subrayando la emergencia de la socialización como una derivada del desarrollo cerebral, ¿no? Este proceso de socialización nos ha permitido construir una suerte de inteligencia colectiva muy superior a la de cada individuo por sí solo, y sería la explicación de nuestro fabuloso desarrollo científico-tecnológico. Entonces la pregunta, bueno, es ¿qué reflexión te merece esto? ¿Somos conscientes de nuestra dependencia para con los demás humanos de esta situación de cohabitación? Gregory. Quise levantar la mano. Yo soy neonatólogo y soy pediatra, y hay un punto de referencia que en el momento en el que ves cómo se va formando un bebé, no biológicamente, puedes responder muchas de las cosas que se plantean. Necesitamos de una relación con el resto para sobrevivir. Necesitamos de un proceso de desarrollo biológico, el cual de alguna manera se ve estimulado por, uno, la alimentación. Está claro que en el proceso evolutivo, al ir consumiendo cierto tipo de alimentos, nuestro cerebro, el cual tenía la capacidad desde una referencia primitiva de responder a esos nutrimentos, a los estímulos que recibía, a las relaciones con los otros, porque es la única forma en la que puedes construir esta idea, ¿no?, del consciente, que eso es otro tema. Va desarrollando muchas capacidades, las cuales, al irlas integrando, les puedo poner un ejemplo. Tú ves a un bebé como solo en un inicio tiene respuestas básicas, ¿no? O sea, tiene una sensación de hambre, emite una señal, el adulto a cargo, vamos a poner un modelo hipotético, tiene una respuesta, él recibe lo que quiere, vuelve a emitir la respuesta y se hace un continuo. Gracias a las respuestas que recibe, el bebé poco a poco va desarrollando su cerebro y poco a poco se comunica más. La sonrisa no es una gracia divina, es todo un proyecto natural de sobrevivencia, totalmente. Cuando tú dices, mira qué bonito sonríe mi bebé, en ese momento él te ha ganado y entonces lo vas a cuidar y lo vas a defender y lo vas a nutrir y lo vas a proteger. Entonces, de alguna forma, está tratando de mantener esa vida. Y tú vuelves a emitir una respuesta y lo sigues alimentando y empiezas a hablar con él y su cerebro empieza a codificar todo lo que va sucediendo. De pronto notan que empiezan a mirar lo que está alrededor y esas señales le van construyendo su cerebro y toda esa información se va guardando y poco a poco la va traduciendo, pero sigue la alimentación en pie. Por eso la alimentación es una parte elemental. Y después no solo eso, solemos cargarlos. Cambias la dimensión del bebé de un estado plano a un estado de 3 dimensiones. Y después lo modificas de situación, digamos, de localización espacial. Empieza a aprender que hay un fondo, que hay un ancho, que hay otro tipo de volumen. Y entonces empieza a aprender y aprender y aprender. Y de alguna manera, poco a poco, va teniendo esta percepción corporal, que es cuando empiezan a verse las manos. Nosotros sabemos qué hacer con las manos ahora. En ese momento no sabía. Y si ven, la abren, la cierran, y hay un reflejo propio que cuando tú le pones un dedo, la cierra y te aprieta. Es capaz de mantener su propio peso cargado de la mano. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que todo esto, en un estado primitivo, aparece. Y eso es lo que nos va dando la posibilidad de ir desarrollando a través de nuestro cerebro
toda esta, ¿no? Digamos, magnificencia que implica el ser humano. Pero no solamente nos quedamos ahí, porque de pronto llega otro personaje, el cual, imagínense, yo luego me he puesto a pensar, imagínense aquel que vio por primera vez al otro. O sea, ¿no? La sorpresa que debe haber tenido como cuando los gemelos, no sé si alguien es gemelo aquí, pero yo creo que se venían de decir, ¿qué es esto? ¿No? O sea, esta idea de ver al otro, intercambiar información y experiencia. Si de pronto el otro agarra algo que estaba en el suelo y se lo come, resulta que eso hace que de pronto se muera y dice, ah, caray, creo que no debemos de agarrar esa frutilla. Entonces va por otro camino, acaba de aprender un universo nuevo y de pronto llueve y así de pronto va evolucionando. Por eso es tan importante, y a mí a veces me parece un poco, pues ahora sí que gracioso cuando estamos descubriendo que el planeta es un ente viviente y que necesitamos de los demás. La pandemia dejó perfectamente claro de qué se trataba esto. Siempre hemos necesitado del resto. Nuestra desarrollo moral, nuestro desarrollo, digamos, evolutivo, nuestra propia sobrevivencia, todo eso tiene que ver con los otros, no tiene que ver con uno mismo. Uno mismo perece, no hay forma de que sobrevivas. Podrás defenderte un cierto tiempo, pero no hay manera de que sobrevivas. Somos capaces en masa, directo o indirectamente, de poder desarrollar y evolucionar y progresar, porque hemos aprendido muchas cosas. Hemos aprendido desde pequeños relatos, como se estaba hablando, ideas, palabras. Por decir, ahorita en este cuadro que tengo aquí enfrente, escuché tonos de voz diferentes a los que, por decir, como mexicano tengo. Y entonces ese tono de voz lo codifico y es una información que queda. Si en algún momento encuentro a alguien, así como dijo Pepa, que ella estaba en la península ibérica al final de su presentación, si yo escucho a alguien así, como Pepa. Y en ese momento, ¡pum!, ¿no? Vuelves a conectar con un montón de gente. Eso es lo que hace que podamos sobrevivir y lamentablemente eso es lo que hemos perdido, porque el ser humano es prácticamente el menos capaz de sobrevivir solo. No tenemos una sola garra, nuestros dientes a la primera mordida se caen, rápidos, Usain Bolt, pero así que vamos a correr ahorita, yo creo que nos alcanza cualquier cosa. Fuertes no somos, aunque podamos a lo mejor sentirnos grandes, capaces de poder construir algo con nuestras propias manos sin ninguna herramienta, yo creo que no lo logramos tampoco. Entonces, gracias al resto es que hemos podido ser, y eso es lo que hace la magnificencia del ser humano y es lo que nos ha dado la posibilidad de construirnos a todos, ¿no? Gracias, Gregory. Muy bien. Pepa. Qué bonito, Gregory, cómo me ha gustado lo que has dicho. Lo has dicho muy bien y muy, no sé, sintiéndolo desde dentro, ¿no? Respecto a la pregunta, para mí, nuestra condición de humanos sapiens, vamos a ver, supongamos que ya estamos derechitos, que ya vamos derechitos, que tenemos los pulgares bien, utilizamos las manos, que tenemos el huesito de la laringe, ese que hay que tener para hablar, que nuestro cerebro tiene suficientemente volumen como para tener capacidades cognitivas. Suponiendo que estamos en ese momento, para mí, lo más importante, o lo que a mí me parece que es importante de nuestra capacidad como humanos, primero es la curiosidad. La curiosidad hacia todo el entorno que nos puede rodear, hacia aquello que se nos acerca, hacia aquello que llegamos, la curiosidad. Después de la curiosidad es aprender, pero no aprender individualmente a cómo coger una piedra y la machaco y sale una lasca y con eso, no, sino aprender y enseñar, colaborar. Y en esa colaboración de todos los seres humanos es cuando nace, yo creo, nuestro avance. Y es cuando llegamos al relato, pero antes del relato, que es como
como el techo máximo de nuestro momento evolutivo, antes tiene que haber una curiosidad, tiene que haber una capacidad de transmitir los conocimientos, tiene que haber una necesidad de enseñarle a los demás las cosas o una necesidad de pedir colaboración, ¿no? La colaboración, como decía Gregory, si no nos ayudamos unos a otros, no vamos a ningún sitio, ¿no? Y ya finalmente el relato, la comprensión y la capacidad de ver el sufrimiento de los demás y apoyar y ayudar a los demás. Para mí eso es como el paradigma de la conversión en verdaderos seres humanos, sapiens, sapiens. Nada más. Muchas gracias, Pepa. Carmen. Bueno, yo creo que Gregory ha hecho una exposición generalista de cómo nacemos y nos desarrollamos personas, entre comillas, normales, pero luego el ser humano tiene unos misterios no solucionados, ni se sabe por qué. Por ejemplo, los niños autistas. Ellos no aprenden, no tienen un aprendizaje para comunicarse ni lo necesitan, al contrario, ellos lo que necesitan es precisamente un mundo. Yo he tenido conocimiento de una persona autista, nieto de un primo hermano mío que ha estado en casa y bueno, pues se ha aislado en una habitación. Lo que le interesaba era romper revistas, en fin, cosas misteriosas. Y después, por ejemplo, los orfanatos de Ceausescu, ¿no? de Rumanía. También ahí se vieron niños totalmente idiotizados que no podían a lo mejor recuperarse ya nunca en el aprendizaje. Entonces, eso es un misterio que no sabemos por qué unos seres humanos nacemos, entre comillas, normales y luego se rompe esta secuencia de normalidad con otros seres humanos que no sabemos por qué. Hasta ahí. Gracias, Carmen. Enzo. Bueno, saludo el planteo de Pepa, más docencia y menos inteligencia artificial se llamaría, para no caer en la pergolinización de la interpretación de la realidad, que es un conocido comunicador argentino, Mario Pergolini, hace poco afirmó que con la inteligencia artificial iba a desaparecer la docencia o tendría que desaparecer porque se podría suplir fácilmente el enseñante. Algo bueno que el Club de Lectura Portas es la sumatoria de libros que se ha ido tratando a lo largo del tiempo. Recordemos, porque lo he seguido releyendo y tal vez algunos de ustedes también, La Vuelta al Mundo en 6 millones de años. Algunas respuestas respecto a esta evolución están dadas por Barubiani, la importancia no solo de la bipedestación y del dominio de la pinza, sino el entrar en contacto con nuevos bioelementos. O sea, él afirma, y son estudios ya bastante avanzados, de cómo el acceder, por ejemplo, al consumo de determinado tipo de biomoléculas, fundamentalmente los carbohidratos, permitió el crecimiento del cerebro, la masa encefálica y de allí el desarrollo tal vez de inteligencia. Pero además eso vinculado sin duda que en la movilidad, la autoorganización en comunidades y en otros ambientes, hoy nos dejarían en lo que es parte de la bioquímica de fronteras que se llama epigenética. Y es impresionante cómo la epigenética rompe con los determinismos que establecen tal vez que los límites naturales de la constitución humana estén en un determinado lugar. O sea, seguimos evolucionando, seguimos aumentando nuestra inteligencia colectiva a medida que interactuamos con otros. No nos quedamos cerrados en un espacio geográfico y físico. Y bueno, uno no puede saber todo, pero en ese sentido, en esta inteligencia colectiva,
Me refiero a una broma que hacía, creo que Lelutier en algún momento, y era, no es importante saber si no tener el teléfono de quién sabe. Mira. Y Perdón, en que eso está estamos. Carlos, lo voy a admitir. Gracias, Enzo.